Buen día a todos, sean bienvenidos a su curso avanzado en geriatría de pequeños animales. Como siempre les decimos, para nosotros es un gusto acompañarnos en esta experiencia y sin más preámbulo y mientras se van todos conectando, hoy continuamos con nuestro módulo 2 de farmacología y anestesia geriátrica con la conferencia Anestesia en el paciente geriátrico, continuando con la doctora Alejandra. Buenas noches, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Perfecto, doctora, el auditorio es todo tuyo. Perfecto, pues voy a compartir una presentación por aquí y vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias a Betcam por pensar en mí para esta ponencia y nada, espero que os guste. Hoy vamos a hablar de anestesia en pacientes geriátricos que a día de hoy son bastantes nuestros pacientes geriátricos que requieren anestesia general para diferentes procedimientos. Como definición, un paciente geriátrico es aquel que ha superado el 75 al 80% de su esperanza de vida. Y como cada vez los cuidamos mejor, pues su esperanza de vida cada vez también es mayor. Con lo cual, a día de hoy en la clínica de pequeños animales hay mayor número de perros y gatos geriátricos que hace unos años. Se ha demostrado que hay una mayor morbilidad, es decir, complicaciones anestésicas y mortalidad también asociada a la anestesia en estos pacientes y es imprescindible conocer las particularidades fisiológicas en esta etapa de vida. Aquí tenéis unos resultados de un estudio de los más grandes de mortalidad que se han realizado en los últimos años, donde se observa que tanto en pacientes senior como en pacientes geriátricos, la mortalidad anestésica aumenta, ¿no? Es decir, que en estos pacientes sí que vemos que hay mayores complicaciones, incluso un aumento de la mortalidad anestésica. Si vamos viendo poco a poco, diferenciando quizás perros de gatos, en este estudio, que es en el donde os he enseñado la gráfica anterior, los geriátricos están dentro de los parámetros que aumentan mortalidad, así como la obesidad o razas típicas braquicefálicas o gigantes, también en cirugías de urgencia o en animales críticos. Y como siempre se ha demostrado en los últimos estudios de mortalidad, tanto de hace 10 años como ahora, el periodo crítico donde vemos que ocurren estas muertes suele ser en la recuperación. Em, Dentro de las 24 horas post-extubación suele ser el mayor número de accidentes anestésicos ocurren en este punto. ¿Por qué? Porque suelen todavía estar bajo los efectos de la anestesia, quizás siguen con alguna complicación como hipotermia y ya al extubarlos los dejamos en hospitalización, quizás con suerte con fluidoterapia, etcétera, pero no hay nadie en ese momento mirándolos ni monitorizándolos. Entonces, aquí es donde podemos tener este problema y que tengamos un aumento de la mortalidad de anestésica en este periodo crítico. Muchas veces es también pues porque acaba la anestesia y tienes que hacer otro procedimiento, lo dejas con otra persona, se pierde información, ¿no? Entonces este es uno de los puntos más críticos. En gatos también se ha visto que esta mortalidad anestésica aumenta en geriatras. Siempre tenemos el problema con los gatos que la monitorización es un poco más complicada, que tienen mayor depresión cardiovascular después de la administración de fármacos, que la hipotermia es más común porque son más pequeños de tamaño, que algunos tienen enfermedad cardíaca subclínica que quizás no nos esperábamos o no la hemos diagnosticado correctamente antes de anestesiarlos. Y luego un poco lo mismo, horario de urgencia, animales críticos y periodo de recuperación son otros factores que aumentan la mortalidad. Con respecto a una anestesia en general, cualquier anestesia que vayamos a realizar, vamos a tener una serie de fases, ¿no? La primera de todas es la evaluación preanestésica y en el paciente geriátrico es muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque suelen ser pacientes que con la edad tienen más comorbilidades. La edad no es el problema son las otras enfermedades que van asociadas a la edad.
y que algunas de ellas pueden o no estar en tratamiento o pueden incluso o no estar diagnosticadas. Entonces, muy importante una buena historia clínica, un buen examen físico, qué medicaciones está tomando, anestesias anteriores, porque si es cuanto más años tiene, mayor probabilidad de que lo hayan anestesiado antes, y si ha tenido algún problema durante esta anestesia también nos ayuda. Durante la evaluación preanestésica también vamos a preparar una serie de cosas. Vamos a preparar pues, el registro anestésico, vamos a calcular las dosis de los fármacos, vamos a chequear el equipamiento. Si el paciente es colaborador, pues vamos a poder incluso hacer la venoclisis estando consciente. Si no es colaborador, pues ya vamos a utilizar determinados fármacos en la premedicación y colocaremos la vía entonces. Después vendrá el periodo de la inducción y el manejo de la vía aérea, que dependerá del procedimiento que vayamos a realizar, pues será uno u otro. Y luego vendrá el periodo de mantenimiento de la anestesia y finalmente la recuperación. Durante todo el procedimiento anestésico, aunque solo sea una sedación, idealmente deberíamos monitorizar determinados parámetros, ¿no? Hay unos mínimos, unos, digamos, recomendados y otros avanzados. Luego lo veremos en la parte de monitorización, pero siempre que administremos un fármaco anestésico o sedante, deberíamos monitorizar a nuestro paciente. Y la monitorización o el grado de monitorización dependerá de pues, lo mal o bien que esté nuestro paciente antes de anestesiarlo, el tiempo o el procedimiento, tipo de procedimiento, la duración del procedimiento, etcétera, pues puede afectar un poquito al grado de monitorización que vayamos a realizar. Este es como un plan anestésico general. Ahora ya centrándonos en los cambios a nivel fisiológico del paciente geriátrico, tenemos una serie de consideraciones. Si vamos un poco por sistemas, el primero sería el sistema nervioso central. Hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en geriátricos y hay, por tanto, algunos fármacos anestésicos llegarán más fácilmente al sistema nervioso central, con lo cual veremos un mayor efecto de estos sedantes y anestésicos. ¿Qué nos va a afectar? Pues que seguramente tengamos que disminuir las dosis porque si no, igual nos pasamos sin querer. Algunos pacientes ya vienen con disminución de la agudeza visual o disminución de la auditiva y esto produce estrés, sobre todo cuando salen de su zona de confort o cuando los traen a hospitalización antes de comenzar el procedimiento anestésico quirúrgico, pues el paciente lo ves que está estresado, jadeando, que no sabe dónde está, etcétera. Como de manera también fisiológica, con la edad disminuye la masa encefálica, disminuye el tamaño del cerebro por pérdida neuronal, por desmielinización y en compensación se aumenta un poquito el volumen de líquido cefalorraquídeo. Simplemente por la edad disminuye la cantidad de neurotransmisores como pueden ser importantes como la dopamina, la norepinefrina, la tirosina o la serotonina. Y esto básicamente va a hacer pues, que todo vaya más lento, ¿no? Tanto en la recuperación como el propio paciente en sí va más lento. Es cierto que como hay menor tamaño del cerebro, también hay menor consumo de oxígeno al cerebro, pero no queremos que esta atrofia que va progresivamente ocurriendo por la edad vaya a más debido a un procedimiento anestésico. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta de intentar mantener las presiones arteriales normales para que el flujo sanguíneo cerebral sea el adecuado. El cerebro tiene su propia autorregulación dentro de unos límites razonables de presión arterial media, entre 150 y 50 de presión arterial media, el cerebro puede autorregularse su flujo sanguíneo. Órganos vitales en general, el cerebro, el riñón, el corazón, más o menos funcionan entre estos límites. Sin embargo, si durante anestesia baja la presión arterial, pues ahí vamos a tener un problema y este sistema nervioso va a empezar a sufrir. También se ha visto que la edad disminuye los requerimientos de agentes inhalatorios, disminuye la CAM, de agentes isoflorano, sevoflorano, por ejemplo. También disminuye la capacidad del centro de termorregulación, con lo cual es más probable que tengamos hipotermia durante la anestesia general en un paciente geriátrico. Y sabéis que la hipotermia pues, tiene una serie de consecuencias, entre ellas, pues, por ejemplo,
bradicardia, bradiarritmias, disminución todavía más de la CAM, con lo cual si no ajustamos el vaporizador seguramente nos pasemos sin querer y lo estaremos sobredosificando. Y la hipotermia también aumenta el consumo de oxígeno a los tejidos, sobre todo si empiezan a hacer temblores musculares para recuperar su temperatura corporal. Último, así ya cosita para tener en cuenta en pacientes con geriátricos que tienen menor número de receptores nicotínicos en la unión neuromuscular y si utilizásemos, porque nos hiciera falta dentro del protocolo anestésico, bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, como puede ser atracurio, cisatracurio, becuronio, rocuronio, seguramente deberíamos también ajustar la dosis un poquito, utilizar unas dosis más bajas porque vamos a ver un efecto más prolongado de estos fármacos en pacientes geriátricos y senior y geriátricos. A nivel cardiovascular, lo que vamos a ver básicamente en pacientes geriatras es la disminución de la respuesta autonómica normal, de pues, el típico varorreflejo y vasoconstricción, y no van a compensar también en estados de hipovolemia o vasodilatación. Cuando ocurren durante anestesia, un sangrado o simplemente nos pasamos de dosis de algo y produce vasodilatación, pues vamos a tener normalmente tendríamos un aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en estos pacientes no pueden compensar, con lo cual vamos a tener una caída del gasto cardíaco y una hipotensión. También es cierto que en estos pacientes, como su sistema cardiovascular ya está, entre comillas, cansado, el sistema de conducción cardíaco puede ser más propenso a tener arritmias en pacientes geriatras que en un paciente joven y sano. Y lo que es la capacidad de reserva cardíaca, o es la contractilidad, se encuentra disminuida, con lo cual presentan un mayor tiempo de circulación sanguínea también. Esto es importante a la hora de administrar un bolo de un agente inductor, es que a veces vamos con prisas, le damos un bolo rápido y no esperamos suficiente a que éste haga su efecto. Tenemos que esperar a que circule, llegue al cerebro y haga su efecto. Entonces, si su tiempo de circulación sanguínea es más rápido y nosotros vamos con prisas y ponemos un bolo muy rápido y no damos tiempo a que haga efecto, seguramente al final también pase lo mismo y es que acabemos sobredosificándolo. Entonces, damos el fármaco, esperamos un tiempo. Un agente inductor como el Propofol o el Alfaxan, pues puede ser un minuto más o menos o así, pero muchas veces no lo esperamos, lo ponemos e inmediatamente ya intentamos. ¿No? Entonces, dar tiempo a que estos fármacos circulen correctamente y hagan su efecto. Y por último, cuanto más edad tenga un paciente, pues mayor probabilidad de que presente una patología subyacente, ¿no? Típica enfermedad mitral en perros de tamaño pequeño mediano o cardiomiopatía hipertrófica en gatos. Entonces, todo este tipo de alteraciones que se dan con la edad, pues deberíamos auscultar bien, hacer una buena evaluación preanestésica y hacer más pruebas si fuera necesario, como puede ser una ecocardiografía preanestésica. Con respecto al volumen sanguíneo y la velocidad del flujo, hemos dicho que su tiempo tarda tiempo, ¿no? en circular correctamente. Entonces, dar este tiempo a los fármacos a hacer su efecto. Y las complicaciones cardiovasculares, especialmente la hipotensión, son bastante comunes en anestesia general, en cualquier anestesia, pero son la de las causas más importantes de mortalidad anestésica en animales geriátricos. La causa número uno de la mortalidad es una complicación cardiovascular. Entonces, muy importante que hagamos una buena monitorización para darnos cuenta enseguida de que hay un problema y poder tratarlo de manera acorde y evitar que vaya a más. Con respecto al sistema respiratorio, vamos a encontrar que con la edad también hay una disminución de la elasticidad del pulmón. Es normal, al final, pues esto se va fibrosando y todo esto, pues entonces cae lo que llamamos la compliancia o la complianza de los pulmones y de la caja torácica. Es decir, que son unos pulmones un poquito más rígidos. A veces nos puede costar ventilarlos un poquito más a estos pacientes.
Se reduce también el volumen en general del pulmón y de la capacidad residual de reserva funcional. Con lo cual, durante maniobras de intubación o si no tenemos oxígeno disponible, puede ser que desaturen más rápidamente que un paciente joven. Sí que es cierto que también a nivel del sistema respiratorio y a nivel cerebral tienen menor respuesta a los quimiorreceptores que son los encargados de detectar cambios en el CO2 y en el oxígeno. Con lo cual, si no los detecta, van a ocurrir estos cambios, pero no va a haber una respuesta, una hiperventilación secundaria entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que como no se ha dado cuenta de que hay un problema, no hay ningún cambio, con lo cual el problema va más, ¿no? Entonces, lo típico que podemos encontrar es hipoventilación y hipercapnia, ¿no? Un CO2 más alto de lo normal. Esta hipoventilación e hipercapnia tienen consecuencias como es el aumento del tono simpático y mayor probabilidad de arritmias, ¿no? Que es lo típico que vemos aparte de acidosis respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, quizás estos pacientes, aunque sean un poquito más difíciles, un poco más challenge, ¿no? de ventilar, si vemos que su CO2 está en los límites superiores, incluso llegando a 50, 60, pues los vamos a tener que ayudar ventilándolos. A nivel renal, bueno, los gatos son los más predispuestos a padecer pérdida de la masa renal y glomerular. También podemos encontrar en algunos perros una reducción de la tasa de filtración o incluso la capacidad de concentrar esta orina. En algunos animales incluso vemos reducción del flujo sanguíneo renal, que puedan tener también hipertensión sistémica, con lo cual con los tiempos de ayuno tenemos que tener en cuenta que un animal geriátrico siempre debe tener agua disponible hasta 2 horas antes de la anestesia, para intentar evitar que nos vengan hipovolémicos o deshidratados a la anestesia, ¿no? A la cirugía. Por otro lado, si tenemos una pérdida de masa renal y glomerular, vamos a tener menor eliminación de los fármacos anestésicos por vía renal, con lo cual simplemente pues, vamos a tener una recuperación mucho más prolongada. Los efectos secundarios de la anestesia general, como pueden ser las complicaciones típicas de hipoxemia, vasodilatación, hipervolemia o hipotensión e hipercapnia, pueden exacerbar el daño renal de un paciente con una enfermedad preexistente. Entonces es muy importante también que tengamos analíticas preoperatorias para chequear que estos riñones están realmente funcionando. Simplemente recordaros también que solo vemos un aumento de la urea y de la creatinina cuando hemos perdido ya un 70% de la masa renal funcional, con lo cual quizás son indicadores tardíos de que realmente este riñón no te está diciendo que está empezando a fallar, sino te lo está diciendo que ya está fallando. Es decir, que cuando ya has perdido el 70% de tus riñones cuando ves esta alteración, no son marcadores iniciales. Quizás otros, como es el SDMA o otros marcadores renales, pueden ayudarnos antes, ¿no? de que realmente tengamos esta enfermedad renal instaurada. Y en aquellos pacientes que realmente ya son un IRIS 2, un IRIS 3, etcétera, hay veces que intentamos poner una vía si son colaboradores y poner fluidoterapia unas horas antes de la anestesia para intentar evitar todos estos problemas, ¿no? Evitar o sí, en la mayor medida que nos vengan hipovolémicos o deshidratados a la anestesia. Con respecto al hígado o a la función hepática, es cierto que podemos tener también con la edad una función hepática más reducida y esto va a hacer que haya un retraso del metabolismo de ciertos fármacos, como son la mayoría de los anestésicos, se eliminan mediante metabolismo hepático y eliminación renal, con lo cual pues, esto pues, puede ser un problema. Y en caso de enfermedad hepática, vamos a ver en la analítica pues, alteración de la glucemia, hipoproteinemia, alteración de los tiempos de coagulación, además de aumento de determinadas enzimas hepáticas que puedan indicar que haya colestasis o daño hepatocelular. Entonces es muy importante también en esta analítica preanestésica que sea más o menos completa para tener todos los valores y saber un poco qué es lo que está pasando con nuestro paciente.
Con respecto a complicaciones gastrointestinales después de una anestesia, son bastante comunes en pacientes geriátricos. Em, Muchas veces, bueno, por la anestesia vamos a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, del cardias, y vamos a tener un riesgo de reflujo o regurgitación durante anestesia. Esto puede producir que por la acidez del contenido gástrico haya esofagitis en caso de este reflujo. Además, las náuseas perioperatorias hacen que estos pacientes estén en la recuperación o en la premedicación, si tienen náuseas, no estén muy confortables. Realmente la náusea, lo que vemos en perros, como no nos lo pueden comunicar, perros y gatos, es básicamente es hipersalivación, ¿no? O sea, lorrea. Pero bueno, hay una incidencia relativamente alta de náusea perioperatoria en perros y gatos. Se habla de un 22 a un 38%, que es bastante alto. Los vómitos no son tan altos, la incidencia es un poco menor, y sí que es similar a la que encuentran en personas, que es alrededor de un 12%. Cuando tenemos problemas a nivel gastrointestinal, pues estasis gastrointestinal o todo este tipo de problemas, suele ser una etiología multifactorial, es decir, pues el consumo de opioides que hace que tengamos ilio, deshidratación del paciente, historia previa de vómitos, esto que os comentaba de la regurgitación, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por otro lado, no solo por, digamos, problemas de vómitos, etcétera, también podemos tener diarrea después de una anestesia. Normalmente también es estrés, ansiedad, el ayuno, el efecto directo de los fármacos en la motilidad y la disminución del flujo sanguíneo intestinal durante anestesia, que son los típicos factores que alteran la microbiota y al final acabamos teniendo un paciente con diarrea después de una anestesia. Básicamente lo que podemos hacer para controlar esto pues es intentar utilizar para el tema vómitos, intentar incluir en nuestro protocolo anestésico antieméticos y para el tema de diarreas pues básicamente intentar tratar al paciente con el menor estrés posible, el tiempo de ayuno que sea el adecuado, ni muy poco ni muy prolongado, intentar disminuir dosis de opioides siempre y cuando sea dentro de lo posible y mantener una presión adecuada, una presión arterial adecuada para disminuir efectos a nivel gastrointestinal, ¿no? Sobre todo el flujo sanguíneo intestinal. Como hemos comentado hasta ahora, ya hablando un poco de lo que es, entrando en todo lo que es evaluación preanestésica, etcétera, etcétera, es súper importante en estos pacientes. Conocer el estado general del paciente, ya os he ido diciendo que si analíticas, que si ecocardios, que si historia previa, todas estas cosas que hemos ido hablando hasta ahora son para detectar cambios que suceden en el organismo de los pacientes de edad avanzada y que van a hacer que más problemas encontremos o mayor comorbilidades tengamos, más complicado sea nuestro protocolo anestésico. O, bueno, más complicado no, a veces es más sencillo, simplemente es que no puedes poner esto, no puedes poner lo otro, al final, ¿qué le pongo, no? Y también nos ayuda un poco para hablar del pronóstico o básicamente de las complicaciones que pueden ocurrir para que el tutor o el propietario sean informados y estén de acuerdo y asuman el riesgo de anestesiar a un paciente con mayor edad y con mayor probabilidad de enfermedades subclínicas. Sabéis que hay bueno, básicamente una clasificación de las complicaciones anestésicas, ¿no? Un riesgo anestésico que se llama ASA. Sería un animal, por ejemplo, un ASA 1 ya no va a ser un geriatra porque normalmente siempre van asociados a alguna patología y por eso los estamos anestesiando, pues ya sea limpieza de boca, ya sea quitar un tumor cutáneo, ya sea cualquier tipo de problema que tenga nuestro paciente geriatra. Entonces siempre empezaremos ya en ASA 2 porque son animales que no van a ser procedimientos de elección, sino que realmente lo necesita. Para mí, un ASA 2 geriatra es un animal geriátrico sano con cambios mínimos en la funcionalidad, pues ya sea hepática o renal con un problema, digamos. A lo mejor puede tener un mini problema que está estable. Ya si tenemos un paciente geriátrico con una disfunción subclínica, como puede ser un soplo, enfermedad mitral grado 2, en B2, por ejemplo, o que tenga una disminución en la función de uno o más órganos vitales.
o corazón, hígado, riñón, sistema nervioso central, o aquí no he puesto, pero el sistema respiratorio también. Ya sería una ASA 3. Y a partir de aquí, pues ASA 4 o ASA 5 es un paciente geriátrico con una enfermedad obvia y con sintomatología obvia, o una paciente, por ejemplo, una ASA 5, pues enfermedades varias, ¿no? Que no podemos tratar, endocrina, cardíaca, renal o neoplásica, que sí o sí los tenemos que anestesiar, ¿no? Y que no vamos a poder retrasarlo más ni compensar más a este paciente. Muy importante en la evaluación preanestésica también qué tipo de medicación están tomando que pueda afectar al manejo anestésico. Por ejemplo, muchos geriátricos están con AINES crónicos por osteoartritis. Algunos de ellos están con IECAS por tema de a nivel cardíaco. Algunos son, yo qué sé, con fenobarbital porque son epilépticos. Otros están con amlodipino porque son hipertensos. Otros están con levotiroxina porque son hipotiroideos. Todo este tipo de medicaciones quizás nos pueden afectar a nuestro protocolo anestésico. ¿Cómo? Pues por ejemplo, los que están con IECAS en teoría deberíamos pararlos un par de días antes o al menos un día antes de la anestesia para evitar hipotensión. Los que estén con AINES, si su riñón funciona bien, vale, pero a nivel gastrointestinal podemos tener problemas si añadimos un AINE a nuestra anestesia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay algunos que no se lo puedes parar porque realmente lo necesitan para poder moverse, pero simplemente tener en cuenta de mantener presiones arteriales bien, que no se les pueden poner otras cosas como corticoides, intentar utilizar profilaxis gastrointestinal, como hemos dicho, pues antieméticos, omeprazol, etcétera, etcétera. Con respecto al fenobarbital, sabéis que el fenobarbital produce una activación de enzimática a nivel del hígado, que es la P450, y cualquier fármaco que le demos seguramente dure menos de lo que debería porque están con fenobarbital y este hígado está trabajando a tope. Con respecto al amlodipino, también nos va a cambiar presiones arteriales, nos puede producir una hipotensión severa y también se puede plantear parar. Y con respecto a la levotiroxina, realmente yo no suelo modificar la pauta en enfermedades endocrinas, realmente es algo que ellos necesitan. Esto por daros algunos ejemplos, los que no están con más fármacos, ¿no? Y como dato curioso, en la evaluación preanestésica se vio que en pacientes geriátricos sí que, digamos, en teoría relativamente sanos, que en el examen físico estaba normal, hasta un 30 o 60% de estos animales encontraron anormalidades que afectaron al manejo anestésico y que a lo mejor hicieron que se retrasase esa anestesia, si era posible para investigar más o para estabilizar más a este paciente. Entonces, la edad, entre comillas, que dicen los estudios es a partir de los 7 años en perros. En gatos no hay tantos estudios, creo que solo hay uno, y habla de unos 10 años, porque su esperanza de vida es mayor. Pero básicamente a partir de los 7 años, hazle una analítica completa porque igual te llevas una sorpresa de que este paciente tiene algo y no lo habías detectado en tu examen físico. Y en caso de detectar anormalidades, sobre todo a nivel cardiorrespiratorio, lo típico de repente lo auscultas y resulta que tiene un soplo y nadie se había dado cuenta, pues igual merece la pena hacer una serie de pruebas, ¿no? Pues radiografías de tórax o un electro si resulta que tiene una arritmia o una ecocardiografía o una medición basal de la presión arterial antes de administrarle ningún fármaco anestésico. Con respecto a enfermedades endocrinas, las típicas, pues hipotiroidismo en perro, hipertiroidismo en gato, hiperadrenocorticismo en perro, diabetes y estabilizar al paciente en caso de que sea necesario, siempre y cuando el procedimiento se pueda realmente atrasar. Con respecto a premedicación, hay que individualizar el protocolo anestésico a cada paciente y a cada situación clínica, ya sea un procedimiento quirúrgico, un procedimiento diagnóstico, pues va a variar un poco cómo vamos a abordar esta anestesia. En general, lo ideal sería premedicar con agentes que sean reversibles y de corta duración. Intentar disminuir las dosis porque ya hemos visto que su sistema cardiovascular y su sistema nervioso central nos lo agradecerán y valorar si administramos o no
profilaxis gastrointestinal, como hemos visto anteriormente. Con respecto a la inducción, siempre preoxigenarlos, al menos 5 minutos. Yo lo hago con cualquier paciente, aunque sea joven y sano, pero en geriátricos aún más, porque ya hemos visto que a nivel pulmonar podemos tener mayor riesgo de hipoxemia durante la maniobra de intubación si tardamos más en intubar. Utilizaremos agentes rápidos y que se acumulen poco, por ejemplo, el Propofol, el Alfaxan se acumulan relativamente poco y son bastante rápidos. Y intentaremos evitar apneas prolongadas, es decir, que administramos a dosis efecto, dejando que este tiempo de circulación, que en geriatras es mayor, que este fármaco haga efecto, un minutito y ahí ya intentamos intubar. Y tener en cuenta que cuando a la hora de intubar a un paciente, pues cuando buscamos que haya una disminución de los reflejos laringeos y faringeos para que nos dejen ver y nos dejen intubar, pero va a disminuir la protección de la vía aérea. Entonces, yo casi siempre, incluso en gatos, utilizo tubos endotraqueales con balón para intentar proteger de neumonía por aspiración a estos pacientes. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Con respecto al mantenimiento de la anestesia, lo que menos se acumula realmente sería una por vía inhalatoria y la recuperación va a ser más rápida. Si no se acumula tanto, enseguida en cuanto apaguemos el isoflorano o el sevoflorano, el paciente se va a recuperar de manera más rápida. Estad preparados durante el mantenimiento para ventilar mecánicamente si es necesario. Puede ser ventilación controlada o puede ser asistida. Si el paciente intenta hacer esfuerzos ventilatorios, podemos utilizar modos asistidos para ayudarles y evitar la fatiga de los músculos respiratorios. Y con esto también buscamos disminuir la hipoventilación y la hipoxemia, que son bastante comunes en estos pacientes. Y sobre todo en procedimientos que requieran al paciente en decúbito dorsal, puede ser una buena idea y les podemos ayudar si en vez de poner al paciente totalmente en horizontal, ponemos la mesa un poco inclinada con la cabeza hacia arriba, ¿no? Y las extremidades hacia abajo, que es la posición que se llama Trendelenburg invertida. De esta manera, la presión de las vísceras abdominales sobre el diafragma es menor porque al final por gravedad, la cabeza arriba, las patitas abajo, pues el diafragma está un poquito más liberado y puede ayudar al paciente a ventilar mejor espontáneamente. Em, Hay veces que ni con esas y hay veces que al final acabamos teniendo que conectar el ventilador porque estos pacientes no son capaces de ventilar correctamente. Suele ocurrir más en pacientes más tirando a obesos, que a veces también la obesidad se da bastante en pacientes geriátricos, con lo cual, pues esto es una cosita a tener en cuenta. Súper importante también, hablando del posicionamiento del paciente, que muchos animales geriátricos pueden tener osteoartritis y pueden estar en tratamiento para ello. O, por otro lado, pueden también tener protrusiones discales crónicas. Esto, aparte de producir dolor, durante anestesia, si no los colocamos correctamente, y a lo mejor nos da un paciente que tiene artrosis de cadera con las patas totalmente abiertas porque está boca arriba, resulta que en el posoperatorio está fatal, pero no del dolor de lo que le hayamos hecho, de la anestesia o de la cirugía que le hayamos hecho, sino del posicionamiento que les ha dolido tanto que luego están súper cojos. Y esto alguna vez ha ocurrido, o a mí me ha ocurrido, de un perro que venía a hacerse un procedimiento X y luego ha empeorado un montón su osteoartritis, como una reagudización porque por el procedimiento, por lo que fuera, no estaba bien colocado y luego el perro se resiente, ¿no? Entonces intentaremos evitar posiciones extrañas o teniendo en cuenta que su columna, por ejemplo, tiene protrusiones, pues la columna recta, cuando los movemos con cariño, y si tienen osteoartritis, acolchar las zonas, pues las caderas o lo que sea, donde tengan los codos, donde tengan osteoartritis para evitar dolor en la recuperación e incluso empeoramiento, ¿no? Empeoramiento clínico. Con respecto a la fluidoterapia, vamos a ajustarla según las necesidades de estos animales. Ya hemos visto que a veces que no pueden concentrar bien la orina o pueden tener desequilibrios hidroelectrolíticos debido a sus enfermedades, ¿no? Y además su disminución fisiológica del volumen sanguíneo, con lo cual
quizás sin querer estamos administrando fluidos en anestesia a unas velocidades más altas de lo que utilizaríamos en hospitalización y podemos sin querer sobreestimarlo y causar una sobrecarga de fluidos. Yo toco madera, que no me ha pasado nunca, pero es cierto que sobre todo en procedimientos anestésicos largos no podemos hacer el típico 5 mililitros kilo hora durante 5 horas, porque no tiene ningún sentido. A una anestesia relativamente corta, yo a partir de la hora y media, 2 horas ya empiezo a bajar el volumen de fluidos que estoy administrando a mi paciente porque realmente no los va a necesitar. Sabemos que los cristaloides isotónicos duran lo que duran en el compartimento intravascular y luego se van a otros compartimentos, incluso causando edema, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente geriátrico anestesiado mucho tiempo, ajustad también vuestro volumen de fluidoterapia y en caso de que sea necesario, administraremos bolos y si vemos que estamos teniendo que administrar muchos bolos de fluidos, pues ya pensaremos en utilizar otros métodos para aumentar la presión arterial en caso de hipotensión, que ahora lo veremos. Siempre que podamos, en cualquier anestesia, en cualquier anestesia no, en cualquier anestesia para cirugía, no para diagnóstico, no, obviamente, pero para procedimientos quirúrgicos, intentad incluir en vuestro protocolo anestésico lo que es una técnica de anestesia locorregional. Cada día, a día de hoy, salen nuevos bloqueos, nuevas maneras de hacer bloqueos antiguos, que si coguiados, que si con el neuroestimulador, que si a ciegas, que si aquí, que si allá, con la aguja así, con el transductor así. Entonces, estar al día de este tipo de bloqueos, sobre todo si sois trabajáis hacéis muchas cirugías abdominales, pues igual te interesa aprender a hacer la técnica para bloquear el abdomen. O hacéis muchas, yo qué sé, entonces no hace falta saberlos todos, pero sí los que más utilicéis vosotros en la clínica o el tipo de cirugías que realicéis. Hacéis muchas enucleaciones, aprende a hacer el retrovulvar, por ejemplo. Los anestésicos locales bloquean totalmente el impulso doloroso porque bloquean la transmisión de la nocicepción y nos dan una analgesia pura, total. No sienten lo que les está pasando, no sienten nada de lo que están haciendo en esta cirugía. Proporcionan una analgesia buenísima siempre y cuando acertemos alrededor del nervio que estamos buscando. Podemos evitar la administración de dosis altas de otros analgésicos como los opioides, que aumentarán, si tenemos que estar dando todo el rato fentanilo, ketamina, etcétera, pues van a aumentar mucho la recuperación del paciente porque se acumulan. Sin embargo, si yo le hago un bloqueo y no tengo que darle ninguna infusión de nada, ni ningún bolo de nada, etcétera, el perro se va a recuperar súper cómodo porque el bloqueo está funcionando y además no va a requerir muchos fármacos extra que hagan que mi perro geriatra tarde mucho en despertarse. Y además se ha visto en los artículos de mortalidad recientes de nuestro compañero Ignacio Redondo, que ha publicado en 2024, tanto en perro como en gato, los que os he puesto al principio, la anestesia locorregional disminuye la mortalidad anestésica. Es decir, que incluir una técnica de anestesia locorregional le estáis haciendo un gran favor a vuestro paciente y más en geriátricos. Aquí tenéis un bloqueo que yo utilizo mucho porque trabajo en un centro donde tenemos bastantes pacientes de neurología. Es un erector espinal. Este es un tekel que venía con una hernia discal. Aquí está la cabecita, hacia allá estaría la cola. Esta es la parte dorsal de la columna y este es la aguja hasta aquí. Aquí tenemos el anestésico local, se va a ir difundiendo. Este es el plano del músculo erector espinal y cuando veis, aquí veis la mano en la pantalla, veis que se va distribuyendo, hacemos una inyección única, pero veis que se va distribuyendo entre varios espacios de varias vértebras. Aquí hay una, aquí hay otra, ¿vale? Entonces, este es un bloqueo que yo utilizo bastante, pero porque yo tengo bastantes pacientes que van a hemilaminectomía. Entonces, merece la pena aprender determinadas técnicas que son muy útiles. Con respecto a la monitorización, cuanto más geriatra y más comorbilidades, más monitorización vamos a aplicar, ¿no? Aquí tenéis lo que son las guías un resumen de las guías de monitorización del Colegio Americano de Anestesia y Analgesia Veterinaria.
Ya fueron publicadas hace un tiempecito y nos ponen una serie de parámetros, ¿no? Pues de cardiovascular, ventilación, temperatura y una serie de parámetros imprescindibles, recomendables y avanzados, ¿vale? Entonces, como parámetros imprescindibles vamos a tener frecuencia cardíaca, ritmo de pulso y auscultación, que esto lo haremos pues, para una sedación, por ejemplo, nos podemos quedar ahí. Con respecto a la oxigenación, vamos a evaluar el color de las mucosas y con respecto a la perfusión, pues podemos hacer el tiempo de relleno capilar o la calidad del pulso, ¿no? Y este tipo de monitorización imprescindible yo la suelo aplicar en sedaciones. Obviamente en anestesias generales aplico la imprescindible más la recomendable, ¿no? Con respecto al sistema respiratorio, pues mínimo tenemos que contar la frecuencia respiratoria y el color de las mucosas y medir la temperatura de manera intermitente varias veces, ¿no? Pues cada 15-20 minutos o en la recuperación también, cada 15-20 minutos. Si ya vamos a hacer una anestesia general, yo normalmente utilizo, aparte de la monitorización imprescindible, la monitorización recomendable. Pues voy a conectarle un electrocardiograma, le voy a poner un pulso oxímetro y le voy a poner un manguito de presión arterial no invasiva. Si el animal está intubado, porque es una anestesia general, normalmente estará intubado, también voy a monitorizar la capnografía y normalmente les pongo una sondita de temperatura, ya sea esofágica o rectal. Y así tengo a mi paciente monitorizado totalmente. En cirugías ya muy complicadas o en aquellas cirugías donde haya un riesgo de sangrado, de arritmias, etcétera, pues sí que me voy a aplicar un poquito más avanzada esta monitorización. Ya voy a intentar poner una vía arterial a mi paciente para observar tanto la presión arterial de manera invasiva como no invasiva y voy a poder aplicar también monitorización de la volemia con predictores dinámicos de la respuesta al volumen, ¿no? Como es la variación de la presión de pulso, la variación de la presión sistólica. Si tenéis suerte y en vuestro ventilador aplicáis ventilación mecánica, vais a poder observar también las curvas de espirometría. Y hasta aquí sería un poco la monitorización clínica que utilizamos. Si tenéis suerte y podéis realizar gases sanguíneos, yo en mi centro de trabajo tengo el iStat y puedo realizar gases arteriales. Si he puesto una vía arterial, pues puedo coger muestras de sangre arterial y analizarla. Em, y aquí estaría como toda la monitorización clínica que utilizamos en pequeños animales. Hay más monitorización que quizás se utiliza tanto en clínica como en investigación, que ya serían pues monitores del gasto cardíaco y otras cosas, pero ya requiere como más, un poquito más avanzado, ¿no? No digo que no se puedan utilizar, simplemente que en la clínica no es lo habitual, no es lo que vayáis a utilizar habitualmente. Como complicaciones anestésicas, las típicas que vamos a encontrar son hipotermia e hipotensión. La hipotermia hemos dicho que es por la pérdida de masa muscular, menor capacidad de termorregulación, con lo cual vamos a aplicar métodos de calentamiento activo. El más efectivo es el aire caliente circulante, el típico Verhager o como lo queréis llamar, es como una especie de secador gigante que es un aparato que saca aire caliente y tú la puedes hacer circular a través de una manta o una manta que está diseñada para ello. Y ese es el método más efectivo, pero hay otros, hay mantas térmicas eléctricas, hay, yo qué sé, guantes calientes, hay bolsas de agua caliente, hay cualquier método de calentamiento que tengáis, las lámparas estas de infrarrojos, hay de todo, ¿vale? Simplemente tener en cuenta de tratar la hipotermia de manera agresiva. Y con respecto a la hipotensión, también la vamos a detectar y tratar de manera agresiva. Gracias a pues, estos métodos que os he comentado antes de la volemia podemos aplicarlos, sino también pues, si está hipotenso, pues vamos a hacer una serie de cosas, ¿no? Pues optimizaremos el volumen intravascular con fluidoterapia, vamos a administrar fármacos según sea necesario e intentar minimizar el impacto de los agentes inhalatorios. Este artículo que os he puesto aquí es muy interesante porque habla de perros sin enfermedad cardiovascular, pero que son geriátricos y que normalmente no toman ningún tipo de medicación cardiovascular, pero
En anestesia general, cuando tenían problemas de presiones arteriales, les administraban un bolo de Pimovendan, que no sé si lo tenéis vosotros inyectable en vuestros países, pero aquí en Europa sí que tenemos la presentación inyectable del Pimovendan, que es el Benmerin. Podemos aplicar un bolo intravenoso durante anestesia y realmente mejoraban esta contractilidad cardíaca y mejoraba la presión arterial de estos pacientes. Es como un estudio chulo que es relativamente reciente. ¿Cuál es la definición de hipotensión? Cuando llamamos que, o sea, cuando decimos que está hipotenso nuestro paciente, pues en general se ponen de acuerdo todos los expertos de que la presión arterial media, si está por debajo de 60 más de 15 minutos, esto ya lo podemos llamar hipotensión. A mí 15 minutos me parece mucho tiempo. Yo en 10 minutos ya estoy un poco nerviosa, ¿no? Sobre todo en un perro geriátrico que sabemos que son más, que tienen más problemas asociados a esta hipotensión. Suele ser multifactorial esta hipotensión durante anestesia y las típicas causas pues son vasodilatación por los fármacos, arritmias porque es un geriatra, baja contractilidad porque es un geriatra, hipovolemia porque está en ayunas y está hipovolémico deshidratado o ya venía deshidratado desde hacía tiempo, pero nadie se había dado cuenta simplemente por ser un geriátrico. Aquí tenéis un poco qué cosas afectan a la presión arterial. La primera de ellas es la frecuencia cardíaca, la segunda es el volumen sistólico y si multiplicamos frecuencia cardíaca por volumen sistólico nos sale lo que es el gasto cardíaco. El volumen sistólico se ve afectado por la contractilidad del corazón, por la precarga y por la poscarga. Precarga es la cantidad de sangre que retorna al corazón y la poscarga es la presión que tiene que hacer el corazón para sacar e inyectar esta sangre hacia la aorta. Y otro de los factores grandes que actúan en sobre la presión arterial es la resistencia vascular, ¿no? El tono de los vasos, que va a depender, ya hemos dicho, los fármacos anestésicos van a producir vasodilatación, y la viscosidad sanguínea. Si está deshidratado, va a haber una hemoconcentración, la sangre va a estar más viscosa, va a costarle más circular. Esta ya pues como, un montón de cosas aquí, pero bueno, es un súper resumen de cómo manejamos la hipotensión en anestesia. Pues lo primero de todo es mirad si vuestro geriatra realmente les estáis sobredosificando. Podéis bajar el isoflorano, el sevoflurano, las infusiones de lo que tengáis, verificad el plano anestésico. Ese sería el primer plano, el primer punto. Si el plano está profundo, no tiene corneal, no tiene palpebral, podemos ajustar el vaporizador o disminuir la dosis de anestésico. ¿Por qué? Porque deprimen el sistema cardiorrespiratorio. Luego, lo segundo que miraremos será la frecuencia cardíaca, si hay bradicardia o no. Si tenemos realmente bradicardia, que puede ser secundaria a nuestros fármacos anestésicos, podemos administrar anticolinérgicos. En España, por ejemplo, solo hay atropina. Quizás vosotros también tenéis glicoperolato o no, depende del país donde trabajéis. El siguiente punto será, ¿lo estoy ventilando mecánicamente? Si es así, tenemos que ver qué podemos cambiar en la ventilación mecánica para evitar estos efectos secundarios cardiovasculares. La ventilación mecánica produce hipotensión porque disminuye el retorno venoso y disminuye la precarga. Si podéis disminuir la presión a la que estéis ventilando, disminuiremos la presión intratorácica, si es excesiva, obviamente, o los tiempos inspiratorios muy largos. Es decir, no es solo la presión pico a la que metes el gas, sino también el tiempo que está inflando estos pulmones. Si podemos disminuir el tiempo inspiratorio o disminuir la presión intratorácica, aunque tengamos que tener el CO2 en el límite superior, bueno, quizás es algo que podemos comprometer. Y ya el siguiente paso sería el paso número 4, un bolo de fluidos, ¿no? Una respuesta o prueba de volumen. En perros normalmente utilizamos 10 mililitros por kilo en 5 o 10 minutos y en gatos, como su volumen sanguíneo es menor, utilizaremos 5 mililitros por kilo en 5 minutos. Los coloides ya casi aquí no tenemos y no los utilizamos prácticamente porque los han retirado del mercado en Europa. Si sospechamos que nuestro problema mayor es la baja contractilidad porque es un geriatra, podríamos utilizar, por ejemplo, un inotropo positivo que aumenta la contractilidad. Ejemplos, dopamina, dobutamina o el pimovendan que hemos visto en el artículo anterior.
Si aún así no conseguimos, con todos estos pasos anteriores, no hemos conseguido mejorar en nuestra presión arterial, el siguiente paso sería es que sospechamos ya de una vasodilatación severa por anestesia, geriatra, bla, bla, bla. Ya tendríamos que pasar a los vasopresores, que son los agonistas alfa 1. Pues en mi caso, yo, por ejemplo, utilizo bastante la noradrenalina, si todo lo anterior me ha fallado, porque es la que tengo más disponible. Simplemente sería una infusión continua de noradrenalina. Y en caso de tener arritmias y que las arritmias sean la causa de la hipotensión, pues ahí administraríamos antiarrítmicos, como puede ser la lidocaína, miodarona, la betalol, dependiendo un poco del origen de la arritmia. Aquí tenéis un estudio que también es bastante reciente, es del año pasado, en noviembre, donde vieron que en un hospital universitario utilizaban este algoritmo que se parece bastante a la tabla que os he puesto anteriormente. Básicamente te dice cómo tratar la hipotensión y qué hacemos si, pues, uno, reducir el ISO, que si dar la atropina, todo esto que os he ido contando, pero pues un algoritmo, un flowchart, que lo llaman en inglés. Em, Cuando utilizaban esto pues, con los estudiantes que estaban haciendo pues, sus prácticas de castración, ¿no? Y en aquellos animales, en aquellas perras que tenían hipotensión, aplicaban el algoritmo. Y lo que vieron fue que utilizando todos los pasos, pues conseguían al aplicar el algoritmo correctamente disminuir el tiempo que estos pacientes estaban hipotensos. No la incidencia, porque realmente la incidencia no la vas a cambiar, o sea, el que se va a hipotensar se va a hipotensar igual, tengas o no el algoritmo, pero vas a cambiar el tiempo que este paciente está hipotenso. Y vas a disminuir el consumo de fluidos, noradrenalina, bla, 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 si utilizas correctamente este algoritmo. Y es un estudio que es bastante, bastante bonito. Por último, ya para terminar esta ponencia, quería comentaros de la recuperación. La recuperación es ese periodo crítico, súper importante, que ya hemos visto que la mayoría de las muertes relacionadas con la anestesia ocurren tras la extubación durante las primeras 24 o 48 horas. La recuperación prolongada es algo que podemos ver en pacientes geriátricos porque tienen menor capacidad de metabolización o de eliminación renal que un animal joven y sano, ya lo hemos visto. Cosas a hacer: aportar oxígeno, intentar mantener temperatura corporal dentro de los valores normales para evitar hipotermia, y luego un buen manejo y un ambiente tranquilo y confortable. En algunos pacientes vamos a tener lo que se llama delirio, perdón, voy a quitar el vídeo un segundo porque si no el sonido tal, pero es el delirio posanestésico o el delirio de emergencia. Es bastante típico en geriatras también, y posiblemente se deba a cambios seniles en el sistema nervioso central y el aumento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no?, de estos pacientes. Con lo cual, siempre antes de recuperarlos, tener en vuestra mente un plan de sedación ligera para que en caso de que ocurra este delirio de emergencia lo tratemos lo antes posible. A este le hice un vídeo para tenerlo, ¿vale? Para tenerlo grabado, pero teníamos el plan ahí. En cuanto termine el vídeo le pusimos la sedación, ¿vale? Es un poco lo que observáis en la clínica. No os estoy contando nada del otro mundo, pero este es un perrito con delirio de emergencia. Nada más extubar, empezó a hacer esto. ¿Vale? Hay que darle siempre, obviamente, el beneficio de la duda. Administramos analgesia, vaciamos vejiga, todo este tipo de cosas que podemos hacer que podemos pensar que pueda hacer que este perro esté pedaleando con este estado mental, etcétera. Pues siempre darles el beneficio de la duda de que no sea porque es que le duele o tiene ganas de orinar o está incómodo o lo que sea, ¿no? Pero si no, pues eso, plantearos el plan de sedación y luego seguir monitorizándolos una vez estén sedados en hospitalización, y una persona con ellos también allí, sobre todo bueno, este nos estaba haciendo daño, pero hay algunos que hacen movimientos bastante, se dan golpes, etcétera. Entonces sí que siempre tener un plan de sedación.
Como comentaba, la analgesia siempre debemos, cuando hemos hecho un procedimiento quirúrgico, prestar atención a la analgesia, sobre todo en estos animales que ya tienen quizás de base alguna patología dolorosa, y siempre que podáis utilizar escalas de evaluación del dolor agudo en perros y gatos. Sabéis que no podemos utilizar una escala de perro en gato ni una escala de gato en perro porque no son la misma especie. Y las que están validadas o que las que son más, para mí, más fáciles son la forma corta de la escala de Glasgow en perros y la escala Grimace en gatos, para monitorizar el nivel de dolor y así administrar la analgesia necesaria. Y ya como conclusiones para terminar es básicamente reconocer las limitaciones de la edad, que ya las hemos ido viendo poquito a poco, realizar súper bien la evaluación preanestésica en estos pacientes, intentar individualizar los fármacos y las técnicas en cada caso, monitorizar muy intensamente y constantemente a vuestros pacientes geriátricos y ofrecer un cuidado posoperatorio meticuloso, como hemos visto ahora, para evitar estos delirios de emergencia y que no tengan una analgesia adecuada. Y como frase para terminar, la edad no es el problema, ¿vale? Para anestesiarlo. No, es que es muy mayor, no se puede anestesiar. No, realmente no es, la edad no es el problema son las comorbilidades que tengan. Y es un reto para aplicar nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestros recursos e intentar proporcionar una anestesia lo más segura posible y mejorar la calidad de vida, que al final es lo que buscamos de nuestros pacientes. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y creo que vamos bastante bien de tiempo. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya tenemos varias preguntas. Igualmente, para aquellas personas que vean este video en diferido en la plataforma, recuerden que pueden verlas, si tienen preguntas, pueden enviar sus preguntas al mail o al número de WhatsApp. Bueno, la primera pregunta dice, respecto a los IECAS postquirúrgico, ¿cuándo lo puede retomar el paciente? Una vez la presión arterial se normaliza, que normalmente es a las X horas después de la anestesia, ya lo pueden tomar. Normalmente al día siguiente. Eso es como que se saltan ese día y ya al día siguiente empezamos de vuelta con los IECAS. Perfecto, dice la doctora Nicole. Doctora, ¿usted tiene preparadas las infusiones de dobutamina o dopamina para casos de emergencia o en ese momento los prepara? Escuché de un colega que tenía lista una preparación para perros pequeños o grandes para evitar perder demasiado tiempo preparando las infusiones cuando se necesitara, pero no sé qué tan recomendable sería realizar esto. Claro, el problema, por ejemplo, la dobutamina se degrada con la luz ambiental. Entonces la tienes que preparar en el momento. Yo no suelo tener las listas siempre. Es cierto que si puedo, o sea, si es un procedimiento planificado y creo que va a haber un problema, las puedes preparar para ese paciente en una jeringa y dejarlo preparado con el resto de fármacos, etcétera. Yo no es algo que haga para todos mis pacientes, pero sí para aquellos que es una urgencia. Me dicen, ahí, yo que sé, una torsión, pues ahí sí que lo voy a necesitar seguro y ya directamente, al menos calcularlo. No cargártelo, pero al menos tener en tu cabeza los cálculos de, pues si lo diluyo así, le van a tocar tantos mililitros, por lo menos no tener que perder el tiempo cuando el animal está hipotenso, que estás ahí un poco estresado, ¿no? Entonces, al menos tenerlo calculado. Y ya con la dobutamina, sobre todo, que sí que se ha demostrado que se degrada con la luz. Entonces, esta no la puedes dejar preparada. La noradrenalina la podrías dejar. Pero luego, ¿qué haces? La dejas en la nevera y si al final no la usas, la tiras. Entonces, es como un poco, no sé. Perfecto, dice la doctora Andrea. ¿Cuánto tiempo antes del procedimiento anestésico tiene que retirarse la gabapentina o pregabalina? No hace falta retirarla. De hecho, yo hay veces que les doy, ¿no? El típico gato que viene un poco, que sabes que es un poco nervioso, les digo, dale un par de horitas antes la gabapentina o la pregabalina. Entonces, yo no los retiro. Y de hecho, si en pacientes que están con estos fármacos por dolor, en cuanto empiezan a comer, se lo volvemos a reintroducir. O sea que no, este no es un problema, la gabapentina o la pregabalina. Perfecto, doctora. Bueno, y dice la doctora Catherine, ¿con qué haces la sedación para evitar el delirio post y a qué dosis?
Depende mucho del paciente, porque en algunos, a mí yo soy mismedetomidina o dexmedetomidina, me encanta, pero hay algunos que no se lo puedes poner porque tienen enfermedades que no estaría indicado ponerles un alfa-2, ¿no? Yo si puedo, un microgramo por kilo de dexmedetomidina intravenoso diluido y despacito funciona perfecto, pero hay veces que no puedes. Entonces, si no... la otra opción que tendrías, a lo mejor, hay gente que utiliza benzodiazepinas, un bolo de 0,15 a 0,3 miligramos por kilo de midazolam o 0,3 o 0,25 de diazepam, 0,25 miligramos por kilo. Hay gente que vuelve a ponerles propofol, un bolito de propofol hasta que despacito, hasta que paran de hacer el delirio. Entonces, simplemente sacarles de este bucle pues que al final no sabemos qué es lo que está pasando en este sistema nervioso cuando están así. Y normalmente cuando se les pasa, luego no suelen, como que ni se acuerdan de lo que ha pasado, ¿no? Es como un estadio un poco raro de conciencia. Pero vamos, yo si pudiera, utilizaría el Fador. Perfecto, dice la doctora Andrea. En el caso de los anticonvulsivantes, ¿se tiene que retirar antes del procedimiento? Tampoco. No retiraría porque si es un paciente que está con anticonvulsivos es porque convulsiona y tienes el riesgo de que al pararlos te convulsiones. Simplemente si están ya con fenobarbital, con, yo qué sé, con lo que sea, con levetiracetam, con midazolam o gabapentina o lo que sea, yo no los paro, simplemente intento hacer pruebas de funcionalidad hepática, a lo mejor si no le han hecho en mucho tiempo unos ácidos biliares o simplemente unos ALT, sabes que te va a subir, la fosfatasa también, simplemente saber que están con ellos. Quiero saberlo porque sé que a lo mejor mis fármacos no hacen el efecto que yo me esperaría, pero no modifico la pauta porque tienes el riesgo de que convulsionen si realmente los necesitan. Perfecto, me dicen también, doctora, ¿qué es mejor, isoflorano o sevoflurano? Claro, realmente son muy parecidos. El isoflorano no se elimina prácticamente, o sea, no se metaboliza y se elimina todo por vía inhalatoria, con lo cual si tenemos un paciente geriátrico, quizás el isoflorano sea mejor. El sebo se metaboliza un 2% por el hígado. Entonces, si tienes un perro con un problema hepático, pues el isoflorano sería mejor para él. Pero por otra parte, luego el sebo es más rápido, tanto en entrar en el sistema respiratorio como salir del sistema respiratorio, con lo cual la recuperación con sebo es más rápida. Da igual, cualquiera de los dos lo puedes utilizar. El ISO aquí en España es más barato, entonces se suele utilizar más, que el sevoflurano es un poquito más caro, entonces lo que tengas realmente. Perfecto, doctora, dice la doctora Andrea. En el caso de pacientes con gabapentina, ¿se tienen que bajar las dosis de algunos fármacos anestésicos? Podrías disminuir, sí, seguramente si el animal ya está con gabapentina necesite menos de tu premedicación. Entonces está muy bien eso, pues el típico, lo que te comentaba, un gato, un perro que viene ya con gabapentina de casa porque se estresa al venir y demás, sí que nos interesa también saberlo porque quizás te puedo bajar un poquito las dosis al límite inferior de mis fármacos sedantes, porque ya normalmente se van a sedar si están con esto. Otra cosa es que sea de manera crónica. Si tenemos un paciente de manera crónica con gabapentina, ya normalmente no se suelen sedar. Si ocurre la sedación, suele ser en las 2 primeras semanas de empezar el tratamiento con gabapentinoides, que ven que está un poco más atontado, más sedado. Luego se suelen acostumbrar y ya no hace falta, no se van a sedar más por tener la gabapentina y ya te va a dar más igual. Pero si la utilizas para que cuando vengan a la clínica vengan más tranquilos, sí que puedes disminuir un poco las dosis de tus sedantes porque vienen más sedados ellos ya. Perfecto. Llegaron muchas preguntas. Ah, dice, Bueno, doctora, preguntas buenas. doctora, ¿usted recomendaría acepromacina para reducir el delirio posanestésico? Realmente la cepromacina, en el momento en el que tienen el delirio, no, porque tarda más en hacer efecto, pero si lo has utilizado en la premedicación, como tiene duración larga, puede ser que tengas menor delirio de emergencia con la cepromacina. El problema es que tarda como unos 20 minutos en hacer efecto, pero luego dura hasta 6 horas. Entonces sí que la podrías utilizar como premedicación. En el momento en el delirio de emergencia, cuando extubas y empiezan a patalear y necesitas algo rápido. Necesitas algo que haga efecto en ese momento.
Perfecto, dice, ¿qué piensas de la anestesia activa en estos pacientes? Pues se podría utilizar. El problema en geriátricos es, como hemos dicho, que es todo más lento, tardan más en metabolizarlo, tardan más en recuperarse. Entonces, si el tiempo de recuperación se prolonga ya con inhalatoria, con intravenosa, seguramente también. Yo la he hecho, he utilizado Tiva de Propofol en algunos pacientes y es cierto que tardan un poquito más en recuperarse. Podrías hacerlo perfectamente. Siempre y cuando tengas una funcionalidad hepática y renal mínima, podrías utilizar la TIVA también. Perfecto, dice, ¿y en pacientes que tomen CBD por motivos comportamentales o como parte de un plan anestésico, se debería suspender previa a la anestesia? Yo no lo pararía el CBD, lo único que miraría bien los parámetros hepáticos, porque el CBD al final se elimina por vía hepática también, bueno, se metaboliza y todo esto, entonces simplemente mirar que el hígado funcione bien, pero yo no lo pararía, de hecho mi perro, el de la foto esta, de la última diapo, él estaba con CBD y lo anestesiamos y no paramos tampoco la pauta. Perfecto, dice la doctora Mariela, ¿la trazadona se puede usar en geriátricos antes de una cirugía en pacientes nerviosos? Sí, lo que yo la utilizaría a dosis moderadas, es decir, igual si es de 5 a 10 miligramos por kilo, pues probar siempre la dosis baja. Primero no vaya a ser que se quede muy sedado, ¿no? Pero sí, sí, sí. Con la trazodona la utilizamos bastante, quizás más en perro que en gato, pero sí. Y en algunos geriátricos que vienen así un poco que no ven bien, que no oyen bien y vienen nerviosos, lo solemos pautar también para casa un par de horas antes de venir. Perfecto, doctora. Ya me iba a despedir y me llegó una última pregunta. Dice, en el caso de pacientes con hipoglucemia, ¿con cuánto mínimo de glucemia entra procedimiento quirúrgico? Claro, depende de la causa de la hipoglucemia, pero realmente necesitaríamos una glucosa por encima de 70 80 miligramos por decilitro para que todo funcione, sobre todo a nivel cerebral, etcétera, necesitamos glucosa, ¿no? Depende un poco, si es un perro con insulinoma, que está con crisis hipoglucémicas, hay veces que no lo conseguimos. Pero porque necesita quitarle el insulinoma para que por favor pueda subir la glucosa, ¿no? Entonces es un poco complicado. Pero sí, en general, 70-80 miligramos de cilitro es lo que necesitaríamos de glucosa para que todo el cuerpo funcione. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Creo que todos quedaron muy felices. Están acá dando como sus agradecimientos. Estuvimos hoy muy participativos. Excelente. Bueno, dice, no, gracias doctora, muy buena clase, me dice por acá por el chat. Seguimos Muchas en tanda de gracias. agradecimientos, así que nada, doctora, muchas gracias por la conferencia. Y creo que estas fueron nuestras dos conferencias Ujú. respecto a Sí, dolor el que nos ibas a acompañar. Así que, como siempre, para nosotros es un gusto contar contigo. Y muchas gracias a todos por su participación de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas muchas tardes y gracias. muy buenas noches. Hasta luego a todos. Adiós.